Bienvenidos a Ecuandanzas, el podcast de los migrantes ecuatorianos. Cordiales saludos, amigos, hermanos, paisanos, compatriotas ecuatorianos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecuandanzas, el podcast de los migrantes ecuatorianos. Si nos escuchas por primera vez, tienes que saber que este programa está destinado a hablar con ecuatorianos que vivimos en distintas partes del mundo. Te vamos a hablar de nuestras experiencias, nuestras vivencias, los sentimientos que tenemos como migrantes, con la intención de que si tú has decidido migrar, sepas lo que te vas a encontrar en el destino al que llegas. Y en esta ocasión me encuentro con Fernando, que nos va a contar desde dónde nos saluda. Muchas gracias. Buenas tardes, Karen. Buenas tardes a todos los migrantes ecuatorianos que siguen este canal y los no ecuatorianos también. Soy Fernando Ceballos y te saludo aquí desde Ciudad de México, hoy que me encuentro en Ciudad de México, donde ha sido mi hogar por los últimos 12 años. ¡Wow! 12 años. Seguramente ese proyecto que en algún momento empezó como una ilusión, que ahora nos dirás, ya han pasado 12 años. ¿Quién diría cómo se nos pasa el tiempo, ¿no? Cuando nos vamos de casa. La verdad, en total son 20 años que estoy Ah, fuera de casa. ujú. Migré muy joven, aunque no parezca, pero siempre con la fe que pueden tener uno alrededor del mundo en compartir lo que te apasiona y lo que haces para poder traer el pan de cada día. Muy bien. Pues mira, y ahí sería interesante. De acuerdo, estamos hablando de migrantes. Cuando hablamos de migrantes, creo que como ecuatorianos tenemos en mente aquel migrante que se va a buscar oportunidades porque en el país no está bien, porque le hacen falta. Pero en tu caso, cuéntanos, empezando, ¿qué te llevó a mudarte a México? ¿Fue una oportunidad laboral puntual o ya tenías en mente establecerte en esta región? La historia corta, porque no nos va a alcanzar el podcast para cubrir toda, pero la historia corta nace de un sueño y de mucha convicción desde mis 15 años, la verdad, en Joven. donde siempre soñé con recorrer el mundo, siempre Ujú, soñé con migrar, siempre soñé con poder tener la oportunidad de conocer lugares, de conocer culturas, de conocer mucha gente. Y gracias a Dios me ha permitido soñar mucho más allá de lo que pude haber imaginado. Y desde hace 20 años yo migré principalmente por una oportunidad laboral. Y mi ujú, primer país al cual migré fue Estados Unidos, en un ujú. lugar en donde es en Ohio, en donde dejé un pedacito de mi corazón ahí Mm, y donde verdaderamente muchos americanos, porque es una cultura ahí en ese lugar, donde tienes que hablar sí o sí inglés y ponerte inmerso en esa cultura americana, que básicamente me abrieron los brazos de par en par y construí lazos muy fuertes que a la fecha vamos a Ohio, el lugar donde vivimos, donde ya los hijos de nuestros amigos se están casando, imagínate, 20 años después. Vaya. Entonces, ese fue el primer lugar y ese fue el motivo principal por el cual migramos. Migré yo primero, antes no conocía en ese entonces a mi esposa, y luego ella se unió a este sueño 3 años después de haberme migrado. Pero ese fue el primer lugar que yo migré, Ujú. donde verdaderamente tuve la oportunidad laboralmente. Iba a ser un proyecto de 6 meses y mira, nos vemos aquí 20 años Han después. pasado 20 años ya. Vaya, Sí. vaya. Y bueno, y en este caso, bueno, veo que ya vienes con una mentalidad cosmopolita, una mentalidad donde ya saliste de Ecuador, ya conociste otro mundo, pero ahora vuelves a un área, vamos a decir así, más cercana, porque al final somos hispanos, somos latinos, ¿no? Sin embargo, con nuestras grandes diferencias. En este caso, Fernando, ¿qué desafíos encontraste al llegar aquí a México, a un país que, aunque como hemos dicho, es latinoamericano, tiene una cultura muy diferente al ecuatoriano? Tus mayores desafíos. Oye, yo creo que a lo largo de la vida en Ohio conocí unos mexicanos, grandes amigos, Alberto y Gaby. Y Mm, sin querer, siempre Dios me ha puesto personas de diferentes nacionalidades en donde yo he vivido. De ahí migré a Suiza, regresé a Estados Unidos, me fui a Brasil muchos años, algunos años antes de venir a México. Y la verdad es que en Brasil siempre me preguntan de dónde venimos a México. Estuve un tiempito viviendo en Argentina, pero más allá de ciudades grandes a las cuales estamos acostumbrados a vivir, porque
ya uno regresa a su patria y ves comparado con el tamaño y la dinámica y la versatilidad de Sao Paulo, de Ciudad de México, que son las ciudades más grandes cosmopolitas que existen en Latinoamérica. Es, es decir, cómo encajas y cómo intentas encajar dentro de esta megalópolis, ¿no? Y es un tema que nosotros vamos nosotros construyendo a lo largo de esta vida profesional y los desafíos que vas encontrando en diferentes culturas, ¿no? Yo creo que siendo de la costa, viniendo acá a Ciudad de México, que es capital, es la parte formal, la parte más estructurada, en la Ujú. cual no todo el mundo es tu pana, no todo el mundo es tu amigo, tiene que seguir los protocolos de poder decir, tu casa es mi casa, mucho dice el mexicano, y tú tienes que decir gracias. Y obviamente, esto es que vas aprendiendo a ese formalismo, a ese protocolo de poder entender a la cultura mexicana, sobre todo porque es capital, porque sobre todo es la forma más etiquetada de poder vestir. Ujú. Y como nosotros venimos de costa, eso fue una de las cosas que más me chocó en el sentido de poder articular y poder ser uno mismo, como lo es, ¿no? La esencia de Claro, ser la persona naturalidad. amiguera, mono, costeño, pero encajado hacia una megalópolis como es Ciudad de México, en donde que existen protocolos, sobre todo en el formalismo de poder abordar a las personas y poder entender qué es su necesidad puntual y las amistades que he construido a lo largo de en estos años de México y fuera de México, y que cada uno tiene su forma especial y su trato especial, ¿no? Ujú. Eh, Evidentemente has tenido que adaptarte porque eso tenemos que hacer cuando nos vamos, ¿vale? Y eso yo creo que es el truco, ¿no? Saber que cuando tú te vas a casa ajena, tienes que adaptarte. Pero una de las partes importantes en esta adaptación y que creo que es la que va a interesar mucho a quienes nos están escuchando, porque bueno, no se dice quiero migrar a México, pero a lo mejor en este caso a nivel profesional pueden estarlo pensando. Cuéntanos, en tu caso, Fernando, ¿cómo gestionaste tu estatus migratorio? ¿Qué tipo de visa solicitaste para trabajar, poder quedarte y trabajar legalmente aquí en México? A ver, en mi caso en particular, yo creo que fue un poquito diferente, más allá de tener una visa. Te cuento que vinimos, mi esposa y yo venimos aquí con una niña que ya tenía casi 2 años en Brasil, desde Brasil, Mm. y llegamos acá sin visa, la verdad. Entramos con la visa americana, y localmente fue que nos nació nuestra segunda hija. Mi esposa vino embarazada de 8 meses y ya casi a dar a luz. Y el estatus migratorio que nosotros fue lo más óptimo porque nació nuestra hija, segunda hija en México, Ah, fue a través del nacimiento de ella. Y mm, es un tema de residencia permanente porque tuviste una hija mexicana. Pues existen varias maneras de poder migrar a México, sea esto a través de un patrocinio laboral, donde empresas se pueden dar de alta ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y puedas contratar extranjeros. Y obviamente eso es una manera donde tienes tu visa temporal y después de 2, 4 años tienes tu visa permanente, no necesariamente por temas de tener hijos o por casarte con mexicanas, o una visa o un tema de reagrupación familiar por temas de esposa o ujú, esposo mexicano. Esas son las ujú. maneras más fáciles de poder migrar a México como tal. Y siempre yo hago la broma a mis amigos, ¿no? Que quieren migrar a México, bueno, te consigo los que son solteros o divorciados. La forma más fácil es conseguirte un mexicano o una mexicana o tener un hijo Sí. acá en México, o con una mexicano o una mexicana. Entonces, esa es la forma más fácil de poder migrar. No Ujú, obstante, te puedo decir, Karen, que México es un país hermoso, un país donde gracias a Dios hemos podido crecer en muchos sentidos o en todos los sentidos, como familia, como empresa, como visionario de empresarios, y sobre todo porque te brinda muchas oportunidades de poder emprender, de poder mm, trabajar, de poder generar empleo, de poder crear muchas cosas que en México nos ha permitido, gracias a Dios, conocer personas maravillosas mexicanas y extranjeras, y que de una u otra forma hemos aprendido a poder
vivir y crecer como familia aquí en México, independientemente de los diferentes estatus migratorios que tenemos Ujú, hoy por hoy, para poder venir legalmente al país, ¿no? ujú, muy bien. Y antes has comentado ahora, pues, que ya sabemos que tu estatus migratorio ha sido más sencillo, vamos a decirlo así, pues gracias a tu niña, a tu primera niña. Pero antes has comentado un tema de la adaptación por la cultura, no solo por el hecho de que sea otro país, sino porque es, eh, más o menos lo comparo como cuando eres guayaquileño y vas a Quito, ¿vale? Estamos en el mismo Muy, país, muy parecido. pero es diferente la forma de ser, la forma de vestirse, etcétera. Entonces, como tú además tienes toda esta mentalidad, has conocido otros países, pero vamos a centrarnos en la parte de Ecuador, que aunque te has sido jovencito, imagino pues que has tenido relaciones por tu negocio, por tu empresa, que ahora vamos a hablar de ella, pero ¿qué diferencia has notado en el ambiente laboral mexicano comparado con cómo se lleva en Ecuador? Oye, muy buena tu pregunta. Y creo yo que el tema, México, por ser un país tan grande como lo es Brasil, y hablo mucho de Brasil porque es algo es un país al cual yo soy muy agradecido. Y si tú me dices que regresaría a Brasil, feliz en la vida, pero eran otras épocas en donde no teníamos hijos con mi esposa y yo, antes de tener nuestra primera hija brasileña. Pero la verdad es que son países muy grandes, y hablando específicamente de México, en las diferentes maneras de hacer negocio es mucho el protocolo de poder entender la necesidad de la otra persona, y hasta cierto punto pudiera ser algún tema muy transaccional. Es Mm, donde construyes relaciones, donde las relaciones te llevan a poder establecer un vínculo comercial, y que este vínculo comercial nos permita tener este acceso a las personas que te permitan contratar o dar el servicio que profesionalmente nos dedicamos. Eso ujú. es una de las maneras. En cambio, creo que en Ecuador, por ser un mercado muy pequeño, en comparación con México o Brasil, o Estados Unidos o Suiza, nosotros es mucho del boca en boca, ¿no? Con quién, en dónde estudiaste, con quién te relacionas. El boca en boca es mucho más factible de poder hacer negocios en Ecuador que La palanca, propiamente, que lo que llamamos la propiamente palanca. no creo que tanto la palanca, simplemente yo creo que es la relación con quién conoces Ya. y quién te puede abrir la puerta para que confíe en ti, en que puedas proveer los productos o servicios que tú ofreces. Aquí creo que es Ujú. mucho más corporativo, por ponerlo así, Ajá. mucho más empresarial, y obviamente existen los protocolos de conocer, de establecer esta relación, te conocen, ves el grado de confianza y el conocimiento técnico a los cuales tú puedes proveer, o los servicios, los productos que tú puedes proveer. Y si tienes un buen producto, tienes un buen servicio y tienes a un buen precio, la gente se siente afín. Y una de las cosas más Ujú. curiosas, Karen, que yo veo y comparo en México, a diferentes países, en América Latina, es que la comida, la cultura de comer en la calle, en Ujú. México, no la encuentras en otro lugar de América Latina. La verdad, porque es tanta la oferta y demanda culinaria que existe en México, y la comida mexicana como tal, desde picosas o no picosas, hasta todo lo que tú puedes encontrar, la grasita que quema y se huele en la calle, es algo impresionante. No es algo que tú dices, este restaurante y esta cosa me gusta, ¿no? Tú vas por la calle y te encuentras una persona vendiendo café con su botellita de café y un sándwich, y va y la gente le compra. Pero no Ajá. porque necesariamente es el mejor sándwich, el mejor café. Simplemente porque pasé, me vi a alguien que estaba vendiendo algo y comí, ¿no? Y compro y comí. Entonces es Vaya. algo que a mí siempre me ha llamado la atención. La comida, la comida que se ofrece aquí en México es espectacular, es muy rica, pero a su vez también existe mucho la cultura de apertura para poder comer en cualquier lugar donde se te dé la regalada gana, encuentres un lugar que está vendiendo algo, tú Ujú. vas y lo comes. Independientemente si puede ser algo que no te puede caer bien al estómago, pero vas y lo consumes. Vaya. Pues bueno, la gastronomía de México,
en conjunto con varias, hay muchas peleas por ahí, sobre todo ahora en redes sociales, el tema de cuál gastronomía de Sudamérica es la mejor. No vamos a tocar ese tema para no ponernos conflictivos, pero México es sin duda una de las más famosas. Aquí mismo en España, donde yo vivo, pues vamos, restaurantes mexicanos te los encuentras en todas las áreas, pero dos y tres, ¿eh? O sea, México es muy querido en España, así como creo que es en España muy querida la cultura española. Entonces hay ese amor y aquí ahora mismo hay muchos restaurantes y mucha calidad gastronómica. No son restaurantes tipo fonditas, o sea, son restaurantes mexicanos de calidad. Entonces, pues eso creo que hace una referencia importante. Y bueno, ahora ya pasando un poquito a lo que sería, Fernando, tu área profesional, que creo que es muy interesante. He mirado lo que es tu negocio y es algo que creo que hace falta bastante en nuestros países y te has metido en un campo no muy sencillo, pero realmente muy retador, con muchas posibilidades, que es la ética empresarial. Entonces, dentro de este proyecto, de esta empresa que has formado y en la que entiendo estás cultivando tus propios valores empresariales, ¿cuál consideras que es el reto más grande en Latinoamérica en general para implementar esta cultura dentro de las organizaciones, esta cultura de ética y respeto? Oye, Karen, yo creo que contando, y me gusta contar muchas historias, y es algo que a mí me cambió la vida, la perspectiva, sobre todo en qué es lo que voy a hacer y me voy a dedicar a mi vida profesional. A mis 17 años en Ecuador, cuando me gradué del colegio, hubo un caso que marcó mi vida para siempre y que fue en sobornar al profesor de física, algunos compañeros. Mis compañeros no lo hicieron a través de una botella de whisky azul, pero lo hicieron ciertos papás que promovieron eso. Y eso marcó mi vida profesional. ¿Por qué? Porque yo dije, ¿por qué hay tanta disparidad en cuanto al esfuerzo y la meritocracia que se puede medir a través de un favor o de un regalo que de una u otra manera pudiera significar algo para la otra persona y que pudiera tener un retorno a cambio? Entonces, en ese sentido, cuando ves eso y te marca y vieron otros eventos más, yo dije, nunca supe el coraje que me dio tanto en ese momento, esa situación, pero creo que no es algo ajeno que vivimos en la actualidad, ¿no? De una u otra manera. A nivel Y general. eso marca mi vida para siempre. Mm, Entonces, cuando gracias a Dios en el camino se me presentó la oportunidad de conocer a una persona a quien yo admiro y quiero mucho, que se llama Mona Clayton, y yo siempre soy muy agradecido por ella. Ella es la que me enseñó a este mundo empresarial de promover la ética en todos los aspectos de mi vida a nivel profesional. Entonces, creo yo que esta persona que me instruye en este camino me abre el abanico y ese evento que marca mi vida lo conecto después de 5 años, 4 años de mi carrera profesional. Eso de verdaderamente yo lo que quise fue emprender, ¿no? Y ahí me abrió la puerta sin conocer y quien me abrió la puerta a este camino profesional, te soy muy sincero, fue el inglés. El ujú. tema bilingüe fue algo que me abrió el camino y las puertas a un mundo corporativo internacional. Y luego ya fui aprendiendo otros idiomas, ¿no? El francés y el portugués. Y entonces, al final de cuentas, cuando tú tienes esa visión y esa pasión de poder llevar este mensaje al mundo empresarial, es Ujú. algo que verdaderamente es una utopía, ¿no? Es algo que probablemente yo no lo veré en mi vida profesional o humana, ¿no? Pero puedo dejar ese legado, esa semillita Esa para la siguiente. satisfacción de haber dejado esa Y semilla, es correcto. Y la misión de la firma FNC Consulting Group, que la comparto los fundadores con mi esposo y yo lo Ujú, fundamos. ujú, Es la única firma que nació en Latinoamérica, es mexicana, porque nació en México, pero originada de mentes ecuatorianas.
Ujú, de elevar la cultura de ética e integridad en las personas para transformar el mundo de los negocios. ujú, Ese motivo, esa visión que tiene la firma nace del corazón, no nace ujú. simplemente de la boca para afuera. Sí. Y gracias a Dios, la especialidad en todos los casos que he trabajado a nivel internacional, en todos los desarrollos de políticas públicas que he podido trabajar, me he especializado en temas de anticorrupción, de antifraude, de todo lo que tiene que ver con investigaciones internas, investigaciones forenses, todo lo que tiene que ver con el cumplimiento normativo. Eso, la verdad, todas las empresas lo necesitan independientemente del tamaño. Y Correcto. llevar ese mensaje, Karen, es un mensaje que refleja el compromiso de la contraparte, de que los clientes o las empresas que desean adoptar estos mecanismos Ujú. tengan el criterio y el compromiso para poder implementar mecanismos de ética e integridad en sus organizaciones. Y eso permea no solamente en la organización, sino permea en la sociedad. Exacto. Esto es una visión de vida, esto es una misión de vida, que verdaderamente tengo 26 años trabajando en ello, en diferentes niveles y experiencias. Y los últimos 10 años con FAC Consulting Group ha sido la jornada más maravillosa que Dios nos ha bendecido y que seguimos construyendo y seguimos creciendo y seguimos con una visión de alto impacto en las empresas y en las sociedades. Qué bien, me gusta mucho eso que has dicho. Y aquí es donde me gustaría agregar algo específico tuyo. Tienes una mentalidad muy global, con los idiomas que sabes, con los países que conoces, con las culturas que conoces, pero piensas que tienes algo concreto como ecuatoriano que te ha ayudado a salir adelante en un sistema, en un país tan competitivo, en este ecosistema mexicano. ¿Algo tuyo específico? Yo creo que el hablar con el corazón. Ujú, Eso es una ventaja que creo que el costeño, el guayaquileño lo tiene premiado siempre. Donde quiera que vas, es genuino, es único, es vulnerable, es muy abierto y que eso para mí, yo creo que como ecuatoriano, ha ayudado mucho a conectar con diferentes culturas, ¿no? ujú. Y si hablamos de un camino de cómo se ha presentado esto, no ha sido fácil porque has aprendido que no todo el mundo que dice ser tu amigo es tu amigo Mm. y que obviamente has aprendido también que hay que ser muy, muy selectivo en cuanto a tu esencia, pero a su vez también a quién permites entrar a tu vida y a tu casa y a tu A tu familia, círculo. a tu círculo, y que siendo esta vulnerable y amigo, siempre va a existir en Fernando, pero ya llegar a un círculo mucho más cercano es el poder tener esos límites. Creo que ese balance, por como cuando yo voy a Guayaquil y me como un rico encebollado, siempre lo extraño, es un tema que vuelves a tus raíces, sin embargo, en la realidad es otra en el día a día, ¿no? Ujú. Sí, y dentro de este mundo, ¿hay algún proyecto concreto que tú recuerdes por el cual te sientas realmente satisfecho, que te haya hecho sentir orgulloso de liderar? Yo creo que hay muchísimos, pero algo más allá del índole profesional, yo te puedo compartir el aspecto de papá o de aspecto Mm. de joven. Y yo siempre digo, una de las cosas que marcó mi vida, cuando yo viví en Ohio, fui coach de un equipo de soccer, de fútbol. Ujú, Y yo tenía 26 27 años, no tenía ni hijos, ni siquiera conocía a mi esposa cuando fui entrenador, porque un amigo de la iglesia me invitó a ser parte de su staff de coach, porque no sabía nada de soccer y su hijo, él había aceptado ser el coach de su hijo en el equipo de soccer. sí. Y te imaginas que contentar con niños entre 7 8 9 10 años de edad, y yo muy joven, sin tener hijos, sin tener ninguna obligación de estar ahí, simplemente por servir y por conectar con el deporte que a mí me gusta.
todos los deportes. Yo fui nadador toda mi vida y me gustan todos los deportes. Actualmente mis hijas juegan y representan en diferentes categorías en softball aquí en México y a nivel internacional. Mm, Y eso me ha enseñado a mí, ese episodio de mi vida marcó también, porque creo que más allá del ámbito deportivo es cómo construir equipos. Esa ujú, construcción de equipos de diferentes niños, de diferentes características, de ujú. diferentes habilidades, lidiar con papás que en su momento no sabía qué era lidiar con papás. Fue un tema Total, un muy desafío enorme, retador. un desafío, muy retador, pero perdimos todos los juegos en la primera temporada y las siguientes 3 temporadas fuimos campeones invictos. Qué ¿Pero bien. por qué? Porque se creó una identidad, se creó un equipo, se creó unidad, se creó esa manera de poder entender en qué consiste jugar en equipo. Creo Muy que bien. eso marcó mi vida, eso es lo que hago actualmente en la empresa, eso es lo que he visto, poder ver el oro y las fortalezas de cada uno de los miembros que trabajan en la empresa, pero sobre todo cómo podemos todos agruparnos, ser Ujú. un equipo de poder lograr objetivos más allá de lo que uno puede imaginar. Muy bien, muy interesante. El sentido de equipo, el sentido de pertenencia creo que es de lo más importante en cualquier proyecto, Fernando. Y bueno, cuéntame si con esta mentalidad tan global que tienes, tú a lo mejor tienes en alguna ilusión muy profunda algún día regresar a Ecuador y aportar desde allí, o crees que en adelante y para siempre tu misión seguirá desarrollándose fuera. FSI Consulting Group nace en México, orgullosamente latinoamericana, mexicana y fundada por ecuatorianos. Y soy mexicano, somos mexicanos como Chabela Varga dice, por decisión. Y la verdad porque dice que el mexicano nace donde le da la chingada gana. Así dice Chabela. Sí, dijo Chabela Vargas. Sí. Entonces, y así nos identificamos nosotros. Siendo global, de haber nacido y crecido en Ecuador, siempre las raíces van a llamar. La firma nace en México, la firma se constituye después en Estados Unidos, luego Ecuador, hay una oficina en Ecuador donde lideran un Ajá. equipo de ecuatorianos y luego se va igualmente por Brasil por conexiones importantes en mi vida profesional y personal y en otros países en Latinoamérica, en Asia, en Medio Oriente, en Europa, nos convertimos global. Es la única firma que nació en Latinoamérica y se convirtió en Ujú. global. Pero hablando de Ecuador específicamente, la verdad es que la vía y el mecanismo de poder combatir la corrupción, de crear estas vías y estos vehículos en el Ecuador, es algo que a nosotros nos motiva día a día. El Ujú. equipo en Ecuador está consciente y está motivado para poder llevar este mensaje global, aterrizarlo a la cultura ecuatoriana, pero es algo que no se construye en la noche a la mañana, se construye pedacito por pedacito, ladrillo por ladrillo, y que Exacto. con la ayuda de Dios hemos venido permeando en diferentes organizaciones privadas, una que otra pública que le ha interesado estos temas, pero sobre todo vemos que la cultura ecuatoriana está ávida y abierta para poder cambiar ese chip de Ujú. una u otra forma y esa contribución que tú lo das desde el lado empresarial que permee en toda la sociedad, tanto sector público como sociedades en escuelas, colegios, universidades, es lo que buscamos nosotros. Muy bien. Ecuador siempre va a ser una plaza que nos interesa y regresar a Ecuador a vivir probablemente, no sé, lo que Dios disponga. Sin embargo, en la visión de la firma y el compromiso de nosotros, Fernando y familia, es única en todo el mundo y obviamente en mi tierra es mi tierra y donde nadie es profeta de su propia tierra, ¿verdad, Karen? Tú estás en Así es. España. Sí, sí. Entonces, Exacto. este mensaje de poder decir, hay ecuatorianos que llevamos la bandera de Ecuador muy en alto, sí es verdad, y aquí somos testigos de ello y testimonio de ello, pero a su vez también, ¿qué es lo que regresas un poquito a tu patria, ¿no? Ujú. Y lo estamos haciendo. Ha costado, sí, cuesta, pero no es un tema de una sola vez, sino de perseverancia. Muy bien, porque creo que tu proyecto, a lo que te dedicas, hace mucha falta en el país. Y voy a dejar información, si te parece bien, Fernando, de tu página web, porque creo que es interesante que aquellas personas que nos están escuchando sepan de qué estamos hablando de FC Consulting Group. Así que voy a dejar los enlaces a tu página web aquí en la caja de descripción.
y así pues pueden tener una idea un poquito más amplia, además de lo que nos has contado, de lo que es este proyecto de ética empresarial que es aplicable para todas las áreas de la vida y de la persona. Y cuando nos queda pues ya unos pocos minutos para terminar, Fernando, me gustaría que como profesional nos cuentes qué consejo le darías a un colega profesional ecuatoriano que tiene una idea fuerte, pero que tiene miedo, que no se atreve o no tiene esa valentía de emigrar. En un par de minutos, ¿qué consejo le podrías dar para que arranque? En primer lugar, es fe de que tu proyecto va a tener éxito y la única persona que puede creer en ese proyecto eres tú mismo y ponérselo en las manos de Dios, obviamente. Segundo lugar, es el plan y las conexiones que tú puedes elaborar a nivel internacional. Y obviamente, nosotros siempre ayudamos a las personas que están migrando y viniendo a México o Estados Unidos, es uno de los Ah, servicios que siempre proveemos, pero muy sobre bien. todo es en la ayuda a nivel humana, ¿no? Ujú, Porque no sabes en dónde vivir, no sabes en dónde meter a tus hijos a estudiar, en dónde poder circular. Como todo país y toda ciudad en América Latina es compleja, no quiere ujú, decir que sea peligrosa, ujú, simplemente es compleja. Y esa complejidad es la que nos va a permitir nosotros entender, poder circular y poder estar estables dentro de ese país. ujú, Y tercer lugar es poder ejecutar y ejecutar de una manera correcta, siempre llevando la ética y la integridad por delante, por porque si favor. lo haces bien, te va a ir muy bien. El que quiere hacer las cosas mal, obviamente en algún tarde o temprano eso te va a agarrar y te va a perjudicar. Entonces, sobre todo, ese es mi consejo, particularmente en el sentido de que el producto y servicio siempre va a necesitar todo el mundo, pero sobre todo es cuál es el diferenciador más crítico que tú tienes para ofrecer a mercados como México. Aquí echas una semilla y florece, pero sobre todo es la pasión que tienes atrás de todo esto. Si hay pasión y hay convicción y hay el deseo de seguir creciendo y seguir expandiendo, la verdad, venir a México o migrar a cualquier otro país siempre te va a ir muy bien. Y eso es la principal herramienta y la principal virtud o característica de un migrante. Tener esa convicción de que con la ayuda de Dios todo te va a ir muy bien. Amén. Bueno, Fernando, agradezco mucho que dentro de tu tiempo nos hayas brindado este espacio con información muy útil a nivel profesional y de una región tan distinta como es México para nuestro público ecuatoriano que nos está escuchando, porque este programa está hecho de ecuatorianos para ecuatorianos. Muchas gracias a quienes nos siguen escuchando y apoyando en las redes sociales. Cualquier duda, comentario lo pueden dejar aquí abajo en la caja de descripción, donde también voy a dejar toda la información de Fernando y si alguien tiene interés en este proyecto, pues pueden contactar directamente con él. Fernando, muchas gracias por acompañarme. Ha sido un placer hablar contigo y conocerte y deseo que sigas teniendo muchos éxitos con FC Consulting Group. Muchas gracias, Karen, que nos vemos pronto. Yo espero ir a España muy pronto y saludarte en persona Por y que favor. Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias. Gracias, Pasen una excelente gracias. tarde. Adiós. Gracias por apoyar EQ Danzas. Síguenos en Instagram, Facebook y TikTok.